Hey, ¿qué onda mucha? El día de hoy vamos a ver cuál es la historia original de la Bruja de Blair, ya que no es solo lo que vemos en la película. Esta gran historia tiene un lore detrás y yo te voy a contar cuáles son todos los secretos, así que quédate hasta el final. El proyecto Blair Witch es un largometraje independiente escrito y dirigido por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Con un presupuesto de solo $60,000, 8 días de rodaje y 8 meses para realizar todo el marketing, lograron una de las películas más taquilleras en ese momento. Obtuvieron $258 millones en ganancias. La trama es sobre tres estudiantes de cine, Heather, Michael y Josh, que filmaban un documental sobre la leyenda de la bruja de Blair, una mujer que aterrorizaba a los habitantes de un pueblo en Maryland, que llevaba ese nombre. Aunque los jóvenes partieron hacia el bosque el 8 de julio de 1994, nunca regresaron. Entre días de búsqueda se encuentran con temibles objetos de hechicería, racimos empapados de sangre, ruidos extraños, gritos de agonía. Josh es el primero en desaparecer, y mientras sus amigos lo buscan, suceden cosas extrañas y terribles. Este falso documental fue un punto de inflexión para las películas de terror, al igual que el hecho de que gran parte de la película haya sido grabada por los mismos actores usando cámaras de mano. Este elemento fílmico fue fundamental para que el filme pareciese real. El caso de los estudiantes desaparecidos y los videos encontrados al año siguiente nunca sucedió, obviamente, pero el proyecto de Blair Witch se convirtió en la película de terror más comentada de la historia. He de admitir que en su momento cuando la vi yo sí creí que era algo real. La verdad es que es una película totalmente impactante, pero mucho más impactante es la leyenda detrás de esta. Aunque la película es ficción, sí es verdad que se basó en una leyenda preexistente, un libro titulado El culto de la bruja de Blair, de 1809. Cuenta la historia de un pueblo entero que fue hechizado por una bruja marginada. La mujer acusada de brujería tenía por nombre Ellie Kedward. Ellie era una mujer irlandesa a la que se le prohibió la entrada a la ciudad de Blair porque en 1785 varios niños la acusaron de haberlos herido, queriendo robar su sangre para hacer pociones y brujería. Se dice que ella realmente solo quería encontrar la cura para una enfermedad que rodeaba a los aldeanos. Sin embargo, por obvias razones, nadie le creyó. Ellie fue exiliada al bosque de colinas negras, o Black Hills, dejada con los ojos vendados en medio de un abrasador invierno para purificar su alma ante los ojos del Señor. Los aldeanos revisaban día a día cómo estaba Ellie, pero seguían encontrándola con vida. Finalmente la ataron a un árbol. La gente de Blair pensó que finalmente había logrado paz y que se habían librado de las pesadillas de brujería, pero no sabían que este solamente había iniciado. Muchos de los niños y adultos que habían acusado a Ellie desaparecieron. Y así más de la mitad de los niños del pueblo de Blair se desvaneció. Los habitantes juraron nunca volver a mencionar el nombre de Ellie Kedward por temer a que fuese un hechizo. Si bien el libro al momento de su publicación era considerado verídico, hoy en día se lo tiene como una obra de ficción. Luego vino el incidente Tappy East Creek, donde testificaron 11 personas haber visto a una mujer pálida robando a la pequeña Eileen Treacle, y su cuerpo nunca fue encontrado. A partir de esto siguió el incidente Roca del Ataúd, o Coffin Rock. Una niña de 8 años llamada Robin Weaver fue reportada como desaparecida y muchas personas fueron a buscarla. Aunque Weaver sí regresó, ninguno de los buscadores lo hizo. Sus cuerpos desmembrados fueron encontrados en Coffin Rock. Estos dos incidentes ocurrieron en las cercanías de Burkittsville, Maryland.
Cuenta la leyenda que estos hechos ocurren cada 60 años, por lo cual se da a entender que probablemente la bruja o Elly Kedward se mantiene dormida durante cierto tiempo y luego vuelve para alimentarse, tal como Jeepers Creepers. Pero también está ligado a las leyendas de pueblos originarios, refiriéndose a un espíritu maligno llamado Hecatomish, que habita en el bosque de Black Hills. La leyenda de la bruja de Blair es definitivamente conocida en todo el mundo. Hecatomish es un espíritu nativo americano que de alguna manera se asocia con la bruja de Blair. Asimismo, este representa uno de los tantos antagonistas de la franquicia de videojuegos de la bruja de Blair. En enero de 1824 se funda el pueblo de Burkittsville, en el antiguo asentamiento de Blair. Ninguno de los fundadores conoce la historia original de Blair. Sin embargo, las muertes llegaron hasta 1941. Actualmente sus moradores, mayoritariamente luteranos, han desmentido por todos los medios las historias que dieron origen a la película. Si bien es cierto, se podría demostrar que Elly Kedward existió, hay muchas cosas que aún podríamos tomar en cuenta como ficción, pero que ponemos en tela de duda. Te voy a contar la historia de Rustin Parr. Rustin Parr tenía 38 años en 1941. Él había vivido en el condado de Frederick, Maryland, toda su vida. No tuvo mayor educación. Ambos de sus padres estaban muertos antes de que Parr tuviera 10 años. Entonces Rustin se mudó a vivir con sus tíos en Burkittsville. Su tío era un carpintero y le enseñó todo lo que sabía. Le gustaba mucho vivir en Burkittsville. Los bosques que rodeaban el pueblo eran magníficos, para alejarse de todo, por supuesto. Le gustaba mucho estar solo. No fue sorpresa para nadie cuando Rustin decidió hacer una casa en el bosque a 4 horas a pie del pueblo. Tenía 22 o 23 años cuando empezó la casa y le tomó casi 5 años terminarla. Era una hermosa casa de 3 pisos junto al arroyo. Rustin siguió trabajando en la tienda de su tío por un par de años más. Pero poco a poco dejó de ir al pueblo. Su tía murió y su tío se mudó a Baltimore. Ya no había mayor razón para ir al pueblo. Vivió en esa casa desde entonces. Tenía una vida pacífica, fumando su pipa y tomando largas caminatas por el bosque. Rustin era feliz. Él adoraba la naturaleza y a todos los animales que lo rodeaban. Solo iba al pueblo un par de veces al año por suministros. Rustin no puede recordar exactamente cuándo, pero empezó a ver una figura en los bosques, a veces durante sus largas caminatas. Llamaba a la figura, pero ésta desaparecía. Aun cuando ella le enseñaba su cara, pronto se dio cuenta de que era una mujer. Vestía ropas largas y obscuras. Rustin nunca sintió miedo al ver la figura, solo se preguntaba quién era. Cada vez que le perseguía, desaparecía. Un invierno, Rustin empezó a escuchar voces en su cabeza. Al principio era en la noche, y él pensaba por supuesto que eran sueños. Pero después empezó a escuchar la voz durante sus horas de trabajo, y fue entonces que se asustó. La voz era de una anciana, y decía todo tipo de cosas, a veces en lenguajes extraños. A veces repetía una palabra una y otra vez. Rustin nunca volvió a ver a la mujer en el bosque, pero su voz vivió en su cabeza por algún tiempo. Después de casi un año de escuchar a la voz, Rustin había perdido casi toda la razón. La voz empezó a ordenarle que hiciera cosas, y él no podía negarse. Al principio eran cosas sencillas, como dormir en el sótano por una semana. Entonces, en noviembre de 1940, la voz le ordenó que fuera a Burkittsville y raptara a los primeros 2 niños que viera. Por alguna razón, no se pudo negar a esta orden. De hecho, no quería resistirse. Seguía las órdenes de la voz completamente, aun cuando le ordenara raptar y matar a más niños de Burkittsville. Rustin asesinó a 7 niños,
Solo uno sobrevivió, Kyle Brody. Fue obligado a pararse en la esquina y mirar cómo Rustin llevaba a cabo los macabros asesinatos en su sótano. Después de que el séptimo niño fuese asesinado, Rustin despertó y la figura estaba en su cuarto. No podía verla claro en la oscuridad, pero él sabía quién era. Le habló en la misma terrible voz que le había perseguido en su cabeza por más de un año. Le dijo que su trabajo al fin había terminado y que debía ir al pueblo y decirle a todos lo que había hecho. Le prometió que lo dejaría en paz si hacía esto. La figura desapareció y Rustin Parr nunca vio de nuevo a la mujer. Al día siguiente, Rustin dejó en libertad a Kyle. Lloró por primera vez cuando vio al pobre niño esa mañana. El hombre caminó despacio al pueblo. Entró al supermercado y empezó a decir: he terminado por fin. La policía lo siguió a su casa y encontraron a Kyle parado en la entrada. No podía hablar y estaba aterrorizado. Después encontraron los cuerpos de los 7 pequeños en 7 tumbas en el sótano de la casa. Rustin fue arrestado y ejecutado por las muertes. Rustin sabía que había una voz en su mente, pero no sabía quién era la figura. Tampoco sabía si era algún fantasma de algún tipo. Él estaba seguro de que esta mujer no estaba viva. Estaba realmente arrepentido por lo que hizo, pero al mismo tiempo estaba feliz de no tener la voz en su cabeza. Kyle Brody jamás se recuperó de esos 2 meses en la casa de Parr. Vivió en manicomios y hospitales psiquiátricos hasta su muerte en 1971. Estuvo presente el día en que Parr fue sentenciado a muerte y lloró. Rustin Parr murió en el otoño de 1941. Fue ahorcado. Ahora bien, te preguntarás qué significan las ramitas o la simbología que aparece en la película. Según Carl Jung, un símbolo es la representación abstracta, simplificada, de algo que originalmente es mucho más complejo. La brujería, como en el arte prehistórico, prefiere la abstracción para centrarse en esencia. Lo que importa no es la forma, sino su núcleo espiritual. El tuana, también conocido como stickman, es un símbolo recurrente en la película. Se trata de estas misteriosas figuras hechas con ramitas compuestas de 5 puntas con un triángulo central apuntando hacia abajo, que se asemeja a un hombre con los brazos y las piernas extendidos, vagamente similar al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Los stickmen son fetiches, efigies, y están presentes en la mayoría, si no en todas, las culturas chamánicas. Estas simples figuras humanoides hechas con ramitas resultan particularmente inquietantes, en parte por su capacidad de mezclarse con el entorno boscoso. Parecen hechas por el hombre y naturales al mismo tiempo. Pueden integrarse en la naturaleza marcando el espacio, pero también pasar desapercibidas. Otro elemento interesante y quizás otra característica aterradora es que los stickman parecen constituir un mensaje específico en una lengua arcana. Existen algunas relaciones directas y otras tangenciales entre los tuanas u hombres de palo, stickmen, de la bruja de Blair, con diversas prácticas populares como los muñecos vudú e incluso con los espantapájaros. De hecho, estos últimos suelen fabricarse en la misma posición que los stickmen, es decir, con los brazos extendidos. En la Wicca y en el neopaganismo en general, los signos, símbolos y sigilos juegan una parte importante. De hecho, son casi imposibles de evitar si estás involucrado en algún tipo de ritual o práctica mágica. Al usarlos, lo único imprescindible es saber qué significan, qué representan. De lo contrario, puede tener un efecto no deseado a las intenciones del practicante. En otras palabras, usar un pentagrama de protección o de destierro cuando estás tratando de abrir una puerta, incluso si no conoces su significado, es algo peligroso.
Todo símbolo como el stickman son tanto representaciones más o menos abstractas como acciones. Hay símbolos que se dibujan sobre papel, que se organizan en piedra, madera o metal, e incluso que se trazan en el aire, y todos ellos requieren acciones. Pero ojo, algo muy interesante. Las figuras de palo en este caso están actuando como tótems de la bruja de Blair, o sea, Eddie Kedward. Y el codirector Sánchez lo dijo, los símbolos actúan como un portal. Esto significa que una vez que los estudiantes o cualquier persona vean las figuras de palitos, no escaparán vivos de la bruja o del bosque. Ahora bien, pareciera como si estos palitos o toda esta simbología nos está transportando a otra dimensión. Recordemos que por más que los estudiantes caminaban, jamás podían salir del bosque. Esto querría decir que el bosque se movía, o que simplemente seguían entrando y entrando a más puertas. Ahora bien, si lo piensas, ¿la bruja de Blair pertenece a los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft? Realmente ningún elemento aislado de la película justifica esta afirmación. Sin embargo, viéndolo todo en conjunto, podríamos incluso especular que la bruja pertenece al multiverso de Lovecraft. El argumento y la historia de fondo en The Blair Witch Project supuestamente son una invención de los creadores de este clásico del cine de terror. Sin embargo, hay un fuerte vínculo entre la película con los horrores descritos por H.P. Lovecraft. El primer punto en común entre la mitología de The Blair Witch y los mitos de Cthulhu es el relato de Karl Edward Wagner, Estacas o Styx, el cual pertenece al ciclo Lovecraftiano y narra la historia de un escritor de poca monta que decide ir a pescar a los bosques del estado de Nueva York. Allí se producen toda clase de sucesos extraños, pero el que más nos interesa es la aparición de extraños símbolos hechos con pequeñas ramas, a veces colgadas en los árboles o encontradas en el suelo, objetos y situaciones muy similares a lo que podemos ver en el proyecto de la bruja de Blair. Claramente una referencia de Lovecraft. Finalmente, el protagonista de Estacas encuentra una vieja casa abandonada en el bosque. Sus paredes de madera están cubiertas con estos símbolos extraños hechos de ramitas. Entonces es así que encuentra una puerta que da al sótano de la casa, donde también hay símbolos y dibujos esotéricos en las paredes. Para no arruinar el final, solo digamos que el protagonista encuentra algo sumamente terrorífico y desagradable en el sótano. Y otro de los datos interesantes que pueden hacer referencia a Lovecraft es en la llamada de Cthulhu. Se cuenta que la policía de Nueva Orleans está tras la pista de algunas misteriosas desapariciones en el bosque. Algunos temerarios investigan el área y encuentran a los adoradores de Cthulhu. En el centro de aquella tertulia satánica se encuentra un gran monolito donde las víctimas son sacrificadas siguiendo el modus operandi de Black Coffin en La bruja de Blair. Y así podemos seguir mencionando muchos otros puntos que pueden hacer referencia a Lovecraft. Pero cuéntame tú en los comentarios qué opinas de todas estas teorías. ¿Es la bruja de Blair Lovecraftiana? ¿Fue real? ¿La historia de Ruspin Park también fue real? Cuéntame qué opinas. Y bueno, hasta aquí llega este video. Cuéntame qué te ha parecido o si ya conocías la historia de la bruja de Blair. Te recuerdo que me sigas en Instagram y que ya está abierto el canal de gameplays. Así que hasta la próxima.